Uno ha dicho que es fácil de amar a la humanidad en general. Es difícil de amar a personas específicas. Es una cosa decir, oh sí, amo la raza humana, pero cuando hay conflicto en la familia, cuando hay conflicto con nuestros compañeros de trabajo, amando a esta persona específica, este es lo más difícil. Jesús no nos ha amado con un amor general. Jesús nos ha amado con un amor específico, un amor sacrificial, un amor muy personal, cuando Él murió en la cruz, no simplemente por los pecados en general, pero por mis pecados, por tus pecados, particularmente, definitivamente, por nosotros. Y esto es lo que vamos a ver hoy, continuando nuestro estudio de las doctrinas de la gracia. Que Jesús murió para salvar, en particular, sus elegidos, los quien Él predestinó, quien Él conoció desde la fundación del mundo y quien Él ha planificado y Él es fiel para salvar hasta el fin. Vamos a ver eso en tres partes. Primeramente, vamos a hablar acerca de exactamente cuál es la expiación. Antes de enfocarnos en qué significa definitiva, es importante entender bíblicamente cuál es la expiación. Y tan maravilloso fue la obra de Jesús en la cruz, cubriendo nuestro pecado, satisfaciendo la ira de Dios en contra de nuestro pecado y llevando nuestro pecado, como el macho cabrito en el Levítico 16. Segundo, vamos a ver por quién murió Jesús, o mejor dicho, cuál fue la intención de Dios en enviando a su Hijo para morir. ¿Fue para hacer posible la salvación sin, al fin de cuentas, salvando a nadie? ¿O específicamente con intención enviando a su Hijo para salvar específicamente a su pueblo, pagando por nuestros pecados en particular en la cruz? Finalmente vamos a responder a algunas preguntas y a algunos textos que esta doctrina puede llevar a nuestras mentes. Al fin de cuentas, mi deseo no es estudiar un tema teológico, es estar en el lugar santísimo, mirando tan glorioso es nuestro Salvador, cuán glorioso fue su obra en la cruz, y que en ninguna manera pensamos que esta expiación, esta obra fue limitada. A veces en este acróstico de las doctrinas de gracia usamos por esta doctrina la expiación limitada. Pero vamos a ver, este es un término, creo, incorrecto de describir la obra de Jesús, porque todo el énfasis de la Escritura es tan grande, tan amplio, tan perfecto fue esta obra. Y fue con precisión que Él salvó a los que Él ha elegido, pero en ninguna manera es eso algo pequeño, es algo maravilloso, salvando personas de todas las naciones para su gloria. Y este debe causarnos, al fin de cuentas, de adorar a nuestro Salvador por su perfecta obra en la cruz. Con eso, un recordatorio de los 5 puntos que hemos visto. La primera es la depravación total. La depravación total enseña que todos nosotros, por causa del pecado de Adán, somos nacidos pecadores. Que cada parte de nuestra naturaleza, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros deseos son contaminados con el pecado. Somos nacidos muertos en los delitos y pecados. Y por causa de eso, nadie busca a Dios. No podemos salvar a nosotros mismos. Si vamos a ser salvados, va a tener que ser por la gracia soberana de Dios. El segundo punto es, gracias a Dios. Si estas son las malas noticias, somos muertos, gracias a Dios. Que Él nos permitió quedar en nuestro pecado, pero desde todas las naciones Él eligió los que iban a ser los suyos. Él nos predestinó a adopción como hijos antes de la fundación del mundo. Efesios 1 dice. Y la pregunta entonces es, ¿cómo iba al Padre a salvar a los quien Él eligió para ser salvados? Y este es el tercer punto que vamos a tocar hoy, la expiación definitiva.
Dios nos ha escogido, ha elegido para ser los suyos, pero todavía tenemos ese problema. Somos muertos en nuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo el Padre va a perdonar y salvar estos hijos quien Él ha escogido? La respuesta es la cruz de Jesús, haciendo una expiación definitiva por estos elegidos para salvarnos de ser su pueblo. Tocando el tema de la expiación, quiero ver Levítico 16. Recuerda que en el Antiguo Testamento vemos muchas sombras de la obra de Jesús en la cruz. Parte de eso fue el sistema sacrificial. Claro, no practicamos sacrificios de animales hoy, porque Hebreos 10:4 dice que la sangre de toros, de machos cabríos, no puede quitar los pecados. Es imposible eso. Más, Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. No practicamos ese sistema hoy en día porque todo esto fue una sombra de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero todavía hay valor en estudiándolo para entender tan magnificante fue la obra de Jesús. En el día de expiación, la nación de Israel tenía un ritual de sacrificios que simbolizó cómo Dios en la cruz iba a primeramente cubrir su pecado con la sangre de Jesús y segundo, quitar su pecado con el cuerpo de Jesús. Comenzamos en Levítico 16, versículo 14. Dice: tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo. Llevará su sangre detrás del velo, hará con ella como hizo con la sangre del novillo. La rociará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Hará pues expiación, aquí está nuestra palabra, hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel, a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Para comenzar estos sacrificios, primeramente el sumo sacerdote tenía que traer un novillo y sacrificar eso por sus pecados. El sumo sacerdote, como tú y yo, era un pecador. Él primeramente tenía que hacer un sacrificio y colectar la sangre. ¿Por qué la sangre? Levítico 17:11 dice: la vida de la carne está en la sangre, y yo os lo he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. La sangre representa la vida de este animal. Y el sumo sacerdote ha pecado. Él no puede entrar en el lugar santo de Dios. Por eso, con la paga del pecado que es muerte, él tomó el novillo, lo sacrificó, colectó la sangre, colectó su vida. Y con eso él podía entrar una vez cada año al lugar santísimo, al lugar en el tabernáculo que representó la presencia de Dios en medio de su pueblo, el estrado de sus pies, su trono allí en medio de su pueblo. Pero un sucio pecador no puede acercarse al fuego consumidor sin la sangre para cubrirse, protegerse. Y él lo entró, tomó la sangre y lo puso enfrente y encima del arca del pacto. El arca del pacto, esta caja de oro, simbolizó otra vez la estrada del pie de Dios. ¿Y qué había en medio, en el centro de eso? Adentro. Sí, esas 3 cosas y en particular los 10 mandamientos. La ley que dice, los que rotan esta ley son condenados a la muerte. El pueblo cada día y cada año eran culpables de eso. Si Dios sentado, si podemos decirlo así,
sentado en su trono en los cielos, peleando estos 10 mandamientos, ese pacto con su pueblo y su pecado, en su justicia, Él debe juzgar con la muerte. Pero encima de esta caja había un propiciatorio, que significa un cubierto hecho de oro. Y encima de este cubierto había sangre. Allí sobre el propiciatorio, Dios con su santo y perfecto ira podía ver la paga que merece mi pueblo por su pecado. Es sangre, es muerte, pero Él podía ver, allí hay sangre. Allí fue presentado delante de mí la sangre que cubre mi pueblo, que cubre su pecado. Y su santa ira fue propiciado, fue satisfecho. Y por otro año pudieron continuar siendo su pueblo, viviendo aún con pecado, pero con un sustituto quien derramó su sangre para salvarles. Primeramente, el sumo sacerdote ofreció esta sangre, este cubierto por su pecado, y después un macho cabrito para el pueblo. Él representó al pueblo y hizo esta sangre por ellos. Primeramente es lo que significa la expiación de Jesús por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, quien no tenía un sacrificio a hacer por sí mismo, porque Él es perfecto. Pero Él no fue solamente el sumo sacerdote, Él fue el animal sacrificado por nosotros. Pero claro, no un animal, porque un animal no puede pagar por un ser humano. Él, siendo Dios, se hizo hombre para ser el perfecto sustituto por nosotros y pagar nuestra deuda. Él dio su sangre perfecta para hacer propiciación, satisfaciendo la ira de Dios por su pueblo. Segundo, había otro animal. Versículo 20. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Habían 2 machos cabríos. Uno muerto, claro, como lactaban su sangre. Otro vivo. Nota lo que hicieron con eso. Después, Aarón pondrá ambos manos sobre la cabeza del macho cabrío. Confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones, todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por Azazel, por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades en una tierra solitaria. El hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Este es otro aspecto del maravilloso diamante del sacrificio de Jesús por nosotros. Él es el macho cabrío muerto por nuestros pecados. Él también es el macho cabrío, si podemos decir, vivo, quien el sumo sacerdote, otra vez representando al pueblo, puso sus manos sobre la cabeza de este animal y confesó las transgresiones del pueblo. Y este animal fue representando al pueblo, otra vez un sustituto. Y con la carga de todo el pecado del pueblo, fue enviado al desierto. Simbólicamente lo que estaba pasando es lo que Salmo 103:12 dice: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Dios, nuestros pecados han causado una separación entre nosotros y Dios. Pero Jesús llevó nuestra carga, Él tomó nuestros pecados y Él lo llevó al desierto de la cruz. Y allí, pagando por nosotros, Él nos ha separado de nuestros pecados para que podamos acercarnos a nuestro Dios. Qué maravillosa obra de Jesús en la cruz por su pueblo. Este sacrificio no fue por todo el mundo, fue por los quien, representado por el sacerdote, quien puso sus manos sobre su cabeza confesando sus pecados, simbólicamente llevó estos pecados al desierto. Juan 1:29 dice famosamente de Jesús, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no escuchamos o entendemos nada más de esta lección, entiende eso. Esta obra de Jesús fue grandísima. Fue en un sentido que vamos a ver al fin, un sentido en amor por el mundo. Él llevó este pecado. Y la única manera en que podemos acercarnos a Dios es por fe en Jesús, este sacrificio.
quien llevó los pecados de su pueblo para que podamos acercarnos a Dios. Si no has confesado su pecado personalmente a Cristo, perdóname y creo que tú eres mi sustituto en la cruz, hoy es el día de hacer eso. Y saber por seguro que Jesús murió por tus pecados para que pudieras acercarte a tu Dios. Esta es la maravillosa obra de la expiación. La segunda pregunta entonces es exactamente por quién o cuál fue la intención de Jesús en su muerte en la cruz. Bíblicamente hay dos opciones. Y digo bíblicamente porque hay personas quienes son cristianos, quien vamos a ver en los cielos, con quien tengo diferente opinión de lo que la Biblia enseña acerca de eso. Este no significa que no son creyentes, que no son salvados, pero hay diferencias de interpretación de estos versículos. Y todos nosotros estamos, por la gracia de Dios, creciendo en la unidad de la fe. Ellos llaman mi postura una expiación limitada, porque piensan que versículos como Juan 1:29, que dice que Jesús quita el pecado del mundo, significa que Jesús murió por una expiación general, que Jesús murió para hacer posible la salvación para todos, pero al fin de cuentas no pagó específicamente por los pecados de ninguna persona. Para ser eficaz esta salvación, Dios hizo su parte y también tenemos que hacer nuestra parte. Lo que creo que enseña la Biblia, vamos a ver, es que aunque Dios ama al mundo, aunque Él hace una llamada a todo el mundo de venir y creer en Él para ser salvos, al fin de cuentas, la obra de Jesús, la intención de su obra, fue para pagar específicamente por los pecados de su pueblo. Su pueblo de cada lengua, cada nación, un gran grupo de personas, no es pequeño, pero Él no pagó por los pecados de los que al fin de cuentas están en el infierno pagando por sus propios pecados. Vamos a ver 3 razones por eso. Uno, vamos a ver que hay una consistencia en el plan de Dios entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esas doctrinas de gracia, en este plan del Padre para elegir a su pueblo, el Hijo para morir por su pueblo, el Espíritu Santo para dar fe a su pueblo y a la Trinidad para proteger y salvar eternamente a su pueblo. Si removemos uno de esos, hay un desacuerdo entre el Padre eligiendo a unos y el Hijo muriendo por todos. De eso viene la idea que la otra opción, si no es definitiva, es indefinitiva. Es algo... ahora Asher está enseñándome cómo tirar flechas. Cuando él lo tira, parece así. Yo aquí y allá, y aquí y allá. Y de lo que entiendo de la postura de la expiación indefinitiva, es que Jesús estaba tratando de salvar a muchos, pero no eficazmente salvando a nadie. Había sangre derrotada que no cumplió su propósito. Eso para mí no está de acuerdo con los textos que vamos a ver, que Jesús murió, el buen pastor, específicamente por sus ovejas, por sus elegidos. Segunda razón que vamos a ver es la justicia de Dios, que Él no puede aceptar doble paga por el mismo pecado. Si Jesús murió por el pecado, ¿cómo puede un pecador no arrepentido pagar por este mismo pecado en el infierno por la eternidad? Hay un desacuerdo con la justicia de Dios. Y finalmente, que el amor de Jesús es un amor personal, un amor no simplemente para todos en general, pero específicamente para comprar y redimir su iglesia, su esposa, para ser su amada para siempre. Ok, entramos entonces en Juan 10 para ver enseñanza acerca de Jesús enseñando de sí mismo como el buen pastor. Por tiempo no podemos ver todo el texto en su contexto, simplemente queremos responder a esta pregunta: ¿por quién murió Jesús? ¿O cuál fue su intención como el buen pastor? Juan 10, versículo 11. Jesús dice de sí mismo:
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Nota tan íntimo, personal. Él conozco quiénes son sus ovejas y las mías me conocen. Hay un conocimiento bilateral en eso. Versículo 15. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Claramente, todos están de acuerdo. Jesús murió por sus ovejas. Al fin de cuentas, si tomamos la postura definitiva o indefinitiva, al fin de cuentas no hay ninguna alma más en el cielo por una postura u otra. Todos están de acuerdo que Jesús murió al fin de cuentas para salvar sus ovejas, y hay personas, al fin de cuentas, quienes son las cabras, quienes serán juzgados, quienes irán al infierno, tristemente. La pregunta es, ¿fue la intención de Jesús salvar a ellos, pero no fue suficiente su obra para salvar a ellos? ¿O siempre fue su intención para salvar a sus ovejas? La pregunta entonces es, ¿quiénes son las ovejas por quien Jesús murió en la cruz? Versículo 3 dice, a este le abre el portero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre, él las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas los sigan porque conocen su voz. La primera cosa que aprendemos de esas ovejas son los que oyen la voz de su pastor. Luego dice que no escuchan la voz de los otros que están tratando de desviarles. En otras palabras, que creen en Cristo como su Salvador. Y por eso dice que los siguen como su pastor. No perfectamente, a veces somos ovejas descarriadas, pero por su gracia, como vamos a ver luego, el Espíritu Santo nos causa de buscarle, de escuchar el Evangelio de Cristo, y por su gracia confiamos en Él como nuestro Salvador y Pastor, y el resultado es siguiéndole con nuestras vidas. Estas son las ovejas. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. En el contexto, Jesús estaba hablando a un grupo de judíos. Y él estaba explicando, conforme a Ezequiel 34 y otras profecías, que él, siendo el buen pastor, tenía un rebaño más amplio que Israel. Que él tenía sus elegidos, sus ovejas de Israel y de los gentiles. Y que él iba a combinarles como un rebaño, un pueblo de Dios con un solo pastor. Hace unos meses estamos estudiando esta idea de que Dios no tiene dos pueblos de Dios. Hay un solo pueblo de Dios, por quien el buen pastor murió para salvar y unir en sí un pueblo para su gloria. Y él está diciendo, este rebaño es más grande que puedes imaginar ahora. Como Apocalipsis 5:9 dice, que hemos leído al principio, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste amolado, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este es el rebaño de Dios, comprado con la sangre del Cordero de Jesús, para hacernos un solo pueblo de todas las naciones. Tristemente, hay personas que no son estas ovejas. Versículo 26 de Juan 10 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Los que no son sus ovejas no creen en Él, no oyen su voz. Nota lo que dice el texto con cuidado. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No dice, yo sé que es difícil, si todavía el café no está funcionando, pero escucha bien. No dice, no sois de mis ovejas porque no crees en mí. Dice, no crees en mí porque no sois de mis ovejas. El punto es eso. Vamos a ver, el Padre tiene sus ovejas.
quien Él ha escogido, quien Él iba a dar fe. La razón por qué ellos no creen en Él, porque no escuchan su voz, es porque ellos no son parte de este grupo de ovejas. Claro, por todos nosotros había un tiempo en que no entendíamos que somos parte de sus ovejas. No sabíamos que Jesús murió por nosotros. Pero por su gracia, un día, alguien vino proclamando las buenas noticias y por su gracia creíamos en Cristo. Entendíamos, wow, he sido amado desde la fundación del mundo. Yo soy una oveja de Cristo. Pero en el plan predeterminado de Dios hay personas quienes son ovejas y quienes son cabras. Y la razón por qué ellos no estaban creyendo fue porque no eran sus ovejas. Jesús hace eso ya más claro en versículos 27 a 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie les arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Mucho allí, pero quiero desempacar un poco. El punto grande es eso. Que hay unidad en el plan de salvación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este proyecto de la salvación, que si podemos decirlo así, no tiene el Padre haciendo una cosa y el Hijo no hablando con su Padre, haciendo eso así desconectado. No, hay un acuerdo en cada obra de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en este plan de redención. En primer punto, aunque nadie busca a Dios, Dios determinó, escogió quienes iban a ser los suyos y lo dio a Jesús. Versículo 29 otra vez, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. No tenemos tiempo para buscar todos los versículos que hablan de este tema, pero un ejemplo, en Juan 6, 37, el Señor dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré, fuera. Mira cómo funciona. El Padre da los elegidos a su Hijo. Y los que el Padre dan a su Hijo, de ningún modo el Hijo le echará fuera. Vamos a ver, Él los salvará hasta el fin. Los que el Padre ha escogido y dado a su Hijo. El Hijo es fiel para salvar y preservar. Esta es la elección incondicional. Estos que el Padre les ha dado al Hijo, Él murió, el texto dice, por sus ovejas, por los que sus pecados fueron puestos sobre Él, y Él lo llevó al desierto, quien Él derramó su sangre específicamente por este pueblo que el Padre ha dado a su Hijo. Y el texto continúa, versículo 27, en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y me siguen. Vamos a ver en la próxima lección que habla de la regeneración, de la obra del Espíritu Santo para causar sus ovejas de ser nacidos de nuevo, de creer en Él. Efesios 2 nos enseña que la fe es un don de Dios, en particular que recibimos por medio del Espíritu Santo. Vemos el Padre eligiendo, el Hijo muriendo, el Espíritu Santo regenerando y sellándonos. Hasta, el texto dice, versículo 28, yo les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que las dio es mayor que todos, nadie le puede arrebatar de la mano del Padre. Nota la mano de Jesús, la mano del Padre, juntos protegiéndonos para la salvación eterna. La perseverancia de los santos. Mira en estos 4 versículos como todo está conectado, como el Padre, Hijo, Espíritu Santo son unos en este plan. Y esto es lo que dice, versículo 30. Yo y el Padre somos uno.
no modalismo, que hay simplemente un Dios apareciendo en diferentes formas, un solo Dios en tres personas, pero en este contexto unidos en el plan de salvación, cooperando juntos para nuestra salvación, la salvación de sus elegidos. Escuchando eso, tal vez nuestra primera reacción es, ok, tal vez no debo evangelizar a todos, porque si no son las ovejas de Cristo, no van a creer. Creo que nuestra reacción debe ser exactamente lo opuesto. Este debe ser nuestra motivación por el evangelismo, porque no sabemos quiénes son las ovejas compradas con Cristo. Pero sabemos que hay de cada nación ovejas compradas por Cristo. Hay, no sé si ha pasado a ustedes, están en la línea en Chick-fil-A, un lugar, y la persona enfrente ya pagó, y llegas ahí y ya, ahí está tu comida, ya comprado. Y wow, no sabía, fue mi comida, allí, preparado por mí, alguien lo pagó por mí, pero yo no sabía. Es como un don que ya fue preparado por nosotros. Hay personas que no saben ahora que la paga fue hecho por ellos en la cruz, que Jesús les ama y personalmente estaba preparando para ellos, pero alguien tenía que ir y llevarlo a ellos. O mejor ilustración, había un misionero de Inglaterra en el siglo XIX llamado Peter Cameron Scott, y fue un tiempo muy duro de tratar de evangelizar en África. Él ha hecho 3 viajes misioneros tratando de plantar iglesias y ha tenido que regresar varias veces por varias dificultades. Lo peor fue tratando de trabajar allí junto con su hermano de sangre. Su hermano se murió de malaria y él solo tenía que enterrarle. Y él regresó, Pedro regresó a Inglaterra muy desanimada por todo lo que ha pasado. Y allí él visitó la tumba de otro misionero famoso a África, David Livingstone. Y allí el epitafio sobre la tumba de David Livingstone era Juan 10:16, que dice, Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este reino. Y este fue el ánimo que necesitaba este misionero, de regresar y continuar dando su vida, sacrificando todo para ir a África y proclamar las buenas noticias a estas personas allí. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús derramó su sangre para comprar ovejas en África. Él no sabía quiénes eran, pero él sabía que Jesús en amor tenía su pueblo allí, y por eso él dio su vida para ir y proclamar estas buenas noticias, sabiendo que iba a ser la obra de Jesús para causar a estas personas de oír la voz de Jesús en el Evangelio y ser salvados. Debe ser la motivación para nosotros también, sabiendo que hay personas por quien Jesús murió que todavía no han escuchado el Evangelio. Segunda razón bíblica por la expiación definitiva, la justicia de Dios. Pasa conmigo a Marcos 10. Marcos 10, 45. Jesús dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Allí Jesús está refiriendo a una profecía famosa de Isaías 53, que habla del siervo de Dios. Voy a leer uno de esos versículos. Isaías 53, 11 dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Hemos visto que en el amor y en la justicia de nuestro Dios, Él permite un sustituto de morir
en rescate por otros. Hemos visto el novillo, el macho cabrito, que murió por los pecados de Israel, el día de expiación. O como Jesús, el perfecto siervo, murió en rescate por muchos, en rescate por su pueblo. Él hizo la paga. Todo fue hecho para ellos, para que en la cruz Jesús declaró: consumado es. No había otra obra que hacer, otro más que podíamos añadir al sacrificio de Jesús para llevar un poco más lejos nuestro pecado, para hacer un poco más satisfecho la ira de Dios. Jesús lo hizo perfectamente, pagando nuestra deuda, haciéndolo en rescate por muchos. Pero ¿qué de la persona tristemente endurecida de corazón, que no se arrepienta? En el día del juicio es condenado por su pecado, y la paga del pecado es muerte, es separación del Dios vivo en el infierno por toda la eternidad, pagando sin fin por este pecado infinito en contra de un Dios infinitamente santo. ¿Cómo puede Dios, siendo justo, permitir doble paga por el mismo pecado? Alguien tiene que pagar, Jesús o el pecador, pero no Jesús y el pecador. Si había doble paga, Jesús era mentiroso cuando él dijo: consumado es. Consumado es, pero si no crees, no es consumado. No, él hizo una expiación definitiva, perfecta, pagó todo nuestra deuda en la cruz. Pero en ese sentido, Él no pagó la deuda de la persona, quien al fin de cuentas no arrepiente en Cristo y va a pasar la eternidad pagando por esa rebelión en contra de su Dios. Y nuestro Dios es perfectamente justo hacer esto. Dios es bueno hacer eso. Él no permite ningún pecado escapar de su vista. Pero también Él no juzga dos veces por el mismo pecado. Si somos creyentes en Cristo, esta verdad debe causarnos de regocijar en que nuestra culpa fue totalmente 100% llevado por Jesús en la cruz. Todavía hay muchos que saben: sí, Cristo murió por mí, pero todavía siento una necesidad por una autoaflicción, que todavía hay algo de mi pasado que estoy llevando, como si sufro un poco más por lo que he hecho, por cómo dolió mis pecados a estas personas, y hay algo en nosotros que es una carga que al fin de cuentas el enemigo está tratando de separarnos de la intimidad que Jesús compró por nosotros en la cruz. Y Él está diciendo: en consumado es. Él pagó todo. Él llevó al desierto todo nuestro pecado, y podemos tener una intimidad con nuestro Dios tan profundo porque Jesús cargó totalmente nuestro pecado. No como creyentes debemos andar en este mundo sintiendo culpables como no fue pagado en la cruz. Cuando vemos nuestro pecado, debemos rápidamente correr a la cruz, confesar nuestro pecado, pedir perdón por esta interrupción de nuestra comunión con Él. Pero al mismo tiempo sabiendo que no hemos perdido nuestra salvación siempre. Por eso hemos sido sus ovejas, sus hijos amados. Y en Cristo Él regocija en perdonarnos. Y seguimos no con esta carga, pero con el gozo de tener nuestra carga totalmente llevada por nuestro Salvador Jesús. La unidad de la Trinidad, la justicia de Dios y finalmente el amor personal específico de nuestro Salvador por nosotros. Pasamos a Efesios capítulo 5. En Efesios 5, Pablo, por el Espíritu, está aplicando el Evangelio a la familia, en particular al matrimonio. Porque cada matrimonio existe para reflejar la gran realidad
del matrimonio entre Jesús el esposo y la iglesia su esposa. Y aquí él da instrucción a los maridos en versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Jesús, el buen esposo, el buen marido, nos ama su iglesia, los creyentes en Cristo, en una manera especial en que Él ha sacrificado a sí mismo con un amor tan profundo y personal para nosotros, su iglesia. Como un creyente en Cristo, tengo el mandamiento de Dios, amar a todos. En particular, o en este ejemplo, amando a cada mujer de esta congregación. Y en Cristo les amo. Pero espero que mi esposa sabe que amo a ella en una manera más íntima, más profunda, más especial que las otras mujeres de esta congregación, porque es mi esposa. En un sentido, Jesús ama al mundo. Y al mismo tiempo, Él tiene un amor especial, precioso, por nombre de su iglesia. Y Él dio su vida para salvar a su iglesia por sí mismo, por el día del Cordero, por la boda del Cordero, en que Él iba a ver a su esposa limpiada de toda maldad, presentado delante de Él. Jesús, su nombre significa Jehová salva. En Mateo 1:21, su nombre será Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Jesús vino con un amor específico personal para salvar a su esposa. Si estás aquí, eres un creyente en Cristo, sabe eso, que Jesús te ama personalmente, que Jesús murió en la cruz por ti específicamente. Si fuiste el único pecador en todo el universo, tan profundo es el amor de Jesús por ti, que Él haría lo que Él hizo en la cruz por ti. Y si solamente tenías un pecado, Jesús tendría que sufrir tanto como Él sufrió para salvarte de este pecado. Tan profundo, preciso es el amor de Cristo por ti. Este debe causarnos de, primeramente, rendir todo a eso, como nuestro amado, quien nos ama específicamente. Y segundo, de odiar al pecado, sabiendo que cada pecado causó un dolor infinito por nuestro Salvador. No fue simplemente una muerte en general, fue un amor muy específico, y este debe causarnos con este amor personal de amarle tan íntimamente. Recuerdo un amigo, Gil Vargas, quien ahora es misionero en España, quien tenía un trasfondo católico, y él dijo que desde su nacimiento él entendió, sí, Jesús murió por los pecados, pero cuando Dios le salvó fue cuando él entendió por primera vez, Jesús no simplemente murió por los pecados, Jesús murió por mis pecados. Fue mi pecado que lo trajo a la cruz. Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos aquí creen eso, que Jesús murió por tus pecados personalmente. La cruz fue preparada por ti. Jesús lo hizo en amor específicamente por ti. Si no crees eso, ese es el momento de creer en Él, que Él murió personalmente para salvarte, para pasar la eternidad tú con Él. Si no, tú vas a tener que pagar por esos pecados por toda la eternidad. No hay escape. Unas preguntas y respuestas. Entonces, hay varios textos de que personas podían traer, y les invito, los miércoles estamos estudiando estos y tenemos una
un buen tiempo de preguntas y respuestas este miércoles anterior y vamos a seguir haciendo eso. Por favor, vengan con tus preguntas o pregúntame después seguramente. Pero dos en particular a que quiero responder. Vamos a Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Voy a comenzar por contexto en versículo 1. Hijitos míos, os escribió estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Aquí está. Mira, Jesús murió no solamente por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Este tiene que significar que Jesús murió por los pecados de cada individual en todo el mundo, ¿verdad? Creo que no. Siempre tenemos que ver cada versículo y cada palabra en su contexto, incluso cómo los autores inspirados por el Espíritu usan las diferentes palabras que usan. La palabra aquí, mundo, es la palabra cosmos en griego. Vamos a Juan capítulo 12, parte de nuestra lectura bíblica esta semana. Hay por lo menos 10 diferentes maneras en que Juan usa la palabra mundo y tenemos que entender su significancia en su contexto. Por ejemplo, en Juan 12:19, entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ves que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Cuando ellos estaban diciendo que todo el mundo ha venido a Jesús, literalmente habían personas de India, de China, de Australia, que todo el mundo literalmente estaban allí en Jerusalén para ver a Jesús. No, el punto es una gran multitud y una multitud mezclada de judíos y de gentiles. Versículo 20 otra vez, había unos griegos o gentiles entre los que subían a adorar en la fiesta. Luego en versículo 32 Jesús dice, y yo si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Él iba a traer todos a sí mismo. Él en su muerte ha traído todos, literalmente cada individual que ha existido en toda la eternidad, ha venido a Cristo para ser salvado. Tristemente no. Tristemente hay personas que rechazan a Jesús y que van al infierno. Entonces, en el contexto, palabras como mundo o a todos tienen que ser interpretados en el contexto de todo el Evangelio de Juan, o en la epístola de Primera de Juan, en que él está hablando de una gran multitud de cada nación, de cada tribu, de judíos y gentiles mezclados, pero no cada individual. Leo otra vez, Primera de Juan 2:2 y después leemos en Juan 11. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Nota cómo está esta frase, por nosotros, y no solo eso, también eso. Capítulo 11, versículo 51-52, una profecía de Caifás, el sumo sacerdote. Él dijo, versículo 51, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, por judíos. Y no solo por la nación, sino también, nota cómo es muy similar a 1 de Juan 2:2, no solamente por los judíos, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Aquí vemos en Juan una interpretación de quiénes son este mundo. Los hijos de Dios esparcidos en todo el mundo. Las ovejas, en otras palabras, de diferentes redes que están siendo unidos como un solo pueblo, un rebaño bajo un solo pastor.
Entonces, simplemente cuando leemos mundo, tenemos que tener cuidado de interpretarlo conforme al uso de esta palabra por su autor bíblico y entender que no significa necesariamente cada individual, pero una gran multitud mezclada de los que anteriormente eran judíos y gentiles para ser un solo pueblo de Dios. Segunda pregunta. Pasamos a 1 Timoteo capítulo 2. Voy a comenzar leyendo en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Ahí está. Él dio su vida en rescate por todos. ¿Cómo puede decirme que todos no son todos? Tenemos que ver la palabra todos en su contexto. Versículo 1. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativos, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Pablo, por el Espíritu, está diciendo que debemos, cada día, estar orando por los 7 billones o no sé cuántos hay en el mundo ahora, por cada individual. Está diciendo, por ejemplo, versículo 2, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Él está hablando de todas las clases de personas, de todo tipo de personas, de los ricos, de los pobres. Debemos estar orando por todos, en particular, él dice, por los que están en autoridad. Vamos a 1 Timoteo 4:10. 1 Timoteo 4:10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. La versión de las Américas dice, especialmente de los creyentes, o puede ser traducido por todos, es decir, de los creyentes. ¿Es Jesús el Salvador de la persona que va al infierno? Al fin de cuentas, no. No es su Salvador. No fueran salvados de la ira de Dios. Pasan la eternidad bajo esta ira. El texto clarifica en su contexto quiénes son estos todos. Son todos de cada nación, de cada lengua, de reyes y pobres. Pero con esta cualificación, especialmente, o es decir, de los creyentes. Es un todos, no sin excepción, un todos sin distinción. Ricos, pobres de cada nación, Él ha salvado una gran multitud para su gloria. Y hay varios otros que podemos ver, pero especialmente esa idea del mundo o todo. Tenemos que tener cuidado cómo está siendo interpretado en la luz de su contexto y en la luz de un plan conectado de salvación del Padre, Hijo, Espíritu Santo por su pueblo. Finalmente, una duda o pregunta muy personal. Si estamos hablando de una persona que no conoce a Cristo y dicen, ¿qué si Jesús no murió por mí? ¿Cómo puedo saber? Tal vez quiero creer en Él, que es una mentira, porque nadie busca a Dios, pero sí dicen eso. ¿Cómo si Jesús no murió por mí? No debemos perder por toda nuestra teología lo que es bien claro en la Biblia. Que esta obra de Jesús fue grandísima. Cuando usa palabras como mundo o todos, mundo no refiere a uno o tal vez dos personas. Una gran multitud que Dios tomó a Abraham y lo mostró las estrellas que no podía ser contadas. Esos serían tus hijos, los que por fe van a ser parte de tu familia. Mira, tantos granos de la arena en el mar que no pueden ser contados. Estos eran comprados con la sangre de Jesús.
En Apocalipsis 7, Él ve a una gran multitud que no podía ser contado por seres humanos, pero sí contado por Dios. Estos eran sus elegidos, por quien Jesús derramó su sangre. Por eso el término expiación limitada no es un término correcto, creo. Es un amor preciso, definitivo, efectivo para salvar y hacer lo que no podíamos hacer. Y Él hizo todo por nosotros. Nuestros nombres eran escritos en sus manos, en la cruz. Cuando Él fue clavado, este fue por nosotros personalmente y específicamente. Y este plan es poderoso para salvar personas de todo el mundo. Y por eso debemos ir proclamando Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él no se preocupa. No sé si soy elegido o no. No sé si en su plan predeterminado Jesús hizo el sacrificio eficaz por mí o no. Dios amó al mundo. Cristo murió para salvar pecadores. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Cristo. Cree que Jesús murió por tus pecados. Y creyendo en Él, escuchando la voz del buen pastor llamándote de ser salvo, vas a ver en las Escrituras que este amor no comenzó hoy. Este fue un amor eterno que Dios ha tenido por ti. Y te ha guiado y preparado por este momento para escuchar este evangelio y ser salvado. Y 2000 años anterior, Jesús murió por ti en la cruz. Y la grandeza de este plan, de este amor personal, debe causarnos de rendir todo a Él, diciendo, si Él específicamente, personalmente me ama tanto, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo no ofrecerle? Porque Él dio todo en amor por mí. Y como los que creen en Cristo por su gracia, debemos ir con toda confianza, como este misionero a África, porque todavía hay personas quien el Padre ha elegido, por quien Jesús murió en la cruz, que todavía no han escuchado y creído este evangelio. Y es nuestra responsabilidad de ir en lugar del buen pastor, ser su voz, sabiendo que Él ha determinado que a sus ovejas allí, que van a escucharlo, que van a creer en Él y van a ser parte de este gran rebaño de toda nación adorando a nuestro buen pastor. Oramos, hermanos. Nuestro Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu sangre que cubre nosotros y nuestro pecado, nos limpia, nos compra, satisface la ira de tu Padre. También gracias por llevando nuestro pecado al desierto para que podamos acercarnos a ti y a tu Padre. Venimos ante esta mesa que representa tu obra en la cruz, tu cuerpo y tu sangre derramado por nosotros. Y pedimos, oh Señor, por vidas que reflejan tan magnificante fue tu obra en la cruz por nosotros. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha arrepentido de su pecado y creído en ti, espero que te pido, Señor, que hoy escuchan tu voz, que te amas, que les amas y deseas que ellos creen en ti para la salvación. Pido hoy, Señor, que confiarían en tu Hijo como el Cordero que quita su pecado. En el nombre de Jesús y para su gloria oramos. Amén. Amén.